quien tenemos que amar, a quien tenemos que seguir. La palabra ya no es un conjunto de información que pueden leer. La palabra es una persona. ¿Seguimos? Este silencio de la palabra, hablamos ayer también del silencio. ¿Cuándo Dios manifiesta su silencio? Cuando el Hijo de Dios entrega su vida por nosotros en la cruz. Ahí se manifiesta el silencio definitivo de Dios. Este silencio de la palabra se manifiesta en un sentido auténtico y definitivo. ¿Por qué? La palabra que resucita es la luz definitiva en nuestro camino. Los cristianos han sido conscientes desde el comienzo de que en Cristo la palabra de Dios está presente como persona. La palabra de Dios es la luz verdadera que necesita el hombre. En la Pascua, Dios se revela a sí mismo y la potencia del amor trinitario que aniquila las fuerzas destructoras del mal y de la muerte. El silencio de Dios forma parte, podemos decir, de la pedagogía de la palabra, de la revelación de la palabra. Por eso que en todo encuentro con la palabra no podemos descuidar el silencio, porque en el silencio habla Dios. Recuperemos el valor del silencio en la oración, en la liturgia. La liturgia prescribe momentos de silencio. ¿Para qué? Para meditar mejor lo que se proclama, para interiorizarlo, para hacerlo nuestro. Por ejemplo, hay momentos donde el silencio está prescrito, o sea, está obligado en la liturgia. ¿En qué momento, por ejemplo, se debe guardar silencio en la misa? Por ejemplo, antes todavía. Por ejemplo, no, porque ahí el padre está proclamando. ¿Por qué momento nadie dice nada? Primero antes, cuando dice el padre, oremos. Oremos, un momento de silencio. Y luego dice ya la oración correcta, etc. Ahí hay primer silencio. Incluso antes, en el acto penitencial, cuando invitas a pedir perdón. Breve silencio y empieza ya el acto penitencial. Lo confieso por el que esté programado, ¿no? Luego, después de la homilía, se recomienda un silencio. Si ustedes han visto la misa del Santo Padre por televisión, no sé si han visto alguna vez, yo me quedé impresionado. Hace poco, no sé, no me acuerdo que fue en Navidad, no me acuerdo en qué momento, estaba viendo la misa del Santo Padre por televisión. Después de la homilía, silencio sepulcral por varios minutos, nadie hablaba en toda la iglesia de San Pedro, que es inmensa. Silencio sepulcral después de la homilía. Entonces, ¿por qué el silencio? El silencio es muy elocuente para un creyente, porque en el silencio habla Dios. El silencio no es para nosotros sinónimo de vacío. Para el que no cree, para el que no conoce estas cosas, el silencio le aburre. Pero el silencio para un creyente es sinónimo de encuentro, de diálogo. Está lleno de contenido. Entonces, Dios se manifiesta también en el silencio, sobre todo en la muerte de Cristo en la cruz. Ahí Dios guarda silencio. En el silencio de Dios se manifiesta de una manera muy especial su palabra. Por ejemplo, recuerdo en este momento la experiencia de los santos. Todos los santos en la última etapa de su vida han tenido, digamos, experiencias difíciles. Han sido tentados especialmente, como abandonados de Dios. Han sentido una aridez terrible. ¿No? Si conocemos algo de la vida de los santos, vamos a ver que es un común denominador en la última etapa de su vida. En todos, en mayor o menor medida, en todos, han sentido una aridez y podemos decir, entre comillas, un abandono de Dios. Pues es ahí precisamente donde Dios está hablando más.
Es ahí precisamente donde Dios está bendiciendo más. Es ahí precisamente donde los santos se han terminado de purificar y han entregado por amor su vida. Entonces, el silencio es muy importante en la pedagogía de la palabra, en la manera de manifestarse Dios. Es muy importante. Entonces recuperemos el valor del silencio. Dice que el lenguaje del misterio es el silencio. ¿Cómo habla el misterio? En el silencio. Aprendamos a hacer silencio porque nuestra cultura, nuestras costumbres, muchas veces nos ha llevado a perder el valor del silencio. No sabemos guardar silencio, nos aburre porque no estamos acostumbrados. Queremos la música, queremos la bulla, queremos entretenernos en algo. El silencio me aburre. Pero, ¿cuánto ayuda el silencio para evaluar las cosas según Dios? ¿Seguimos? La Iglesia expresa su conciencia de que Jesucristo es la palabra definitiva de Dios. Él es el primero y el último, como dice el Apocalipsis. El primero y el último, alfa y omega. Él ha dado su sentido definitivo a la creación y a la historia. Cuando el Hijo de Dios entra a nuestra historia, le da su sentido definitivo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que a partir de que el Hijo de Dios entra en nuestra historia, la historia ya no se entiende por sí misma. El cómo ya no se entiende por sí mismo. Solamente se entiende en Cristo y desde Cristo. Si el Hijo de Dios entra en nuestra historia, la historia queda afectada. Queda afectada en sentido positivo, pero para siempre. Él le da el sentido definitivo a la historia. Llega a su culminación. Siempre escuchamos que con Cristo llega la plenitud de los tiempos, ¿no? La plenitud de los tiempos se ha manifestado en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es pues la palabra. Entonces, cuando la palabra de Dios entra en la historia, lleva a esta historia a su plenitud. Hace que alcance su plenitud. Por el simple hecho de que el Hijo de Dios entró a nuestra historia. Ya hace que estos tiempos sean plenos. Ya hace que estos tiempos sean definitivos. Entonces, Él ha dado, dice el Papa, su sentido definitivo a la creación y a la historia. Por eso estamos llamados a vivir el tiempo, a habitar la creación de Dios dentro de este reino escatológico de la palabra. ¿Qué significa? Si el Hijo de Dios le ha dado su sentido a este tiempo, pues tenemos que valorar el tiempo, alcanzar la salvación en este tiempo. La Iglesia es la primera que nos anima a trabajar y a comprometernos en nuestro tiempo, precisamente porque el Hijo de Dios le ha dado su pleno sentido. El Hijo de Dios no aniquiló el tiempo, no lo desapareció, le dio su máximo sentido. Por tanto, para un cristiano, para un creyente, el tiempo es su espacio para alcanzar la salvación, es su espacio para realizarse. Qué lejos a veces estaba esa doctrina filosófica que acusaba al cristianismo de adormecer las conciencias, como ya le decía. El cristianismo no adormece las conciencias, no te dopa, no te aleja de tu realidad, no te aliena. Al contrario, te compromete. Y el cristiano debe tener los pies bien puestos sobre la tierra, bien comprometido con su tiempo, conocedor de su realidad. Ayer hemos visto en qué consiste el pleno realismo. ¿Alguien se acuerda? ¿En qué consiste el pleno realismo? Ayer hemos visto. ¿En qué consiste el pleno realismo? Que reconocen el verbo. El pleno realismo solamente puede darse El fundamento de todo. el que reconoce al verbo como el fundamento de todo, al Hijo de Dios como el fundamento de todo. El que no reconoce al verbo como el fundamento de todo vive en las nubes. Curiosamente, vive en las nubes, en otra realidad. El verbo es el fundamento de todo. De ahí la importancia de entender el cosmos, el mundo, el universo desde Dios. Porque en Dios adquiere su pleno sentido. A veces eso falta mucho en los colegios, en las escuelas, en las universidades. Se enseña, digamos, una materia, una asignatura, una disciplina científica,
pero no se enseña esto referido a Dios. Y entonces pierde su fin. Yo puedo saber mucho matemática, pero ¿eso a qué me lleva? ¿Solamente a resolver problemas? ¿O a ser ingeniero? Nada más, a eso me lleva la matemática, no me lleva nada más. Yo sé mucho ciencias naturales, yo sé mucho física, pero ¿a qué te lleva eso? A conocer el universo. ¿Y qué hace conociendo el universo? Todo debe conducir a Dios, en definitiva. Todo debe conducir a Dios. Porque el universo tiene por fundamento a Dios. Entonces, en eso consiste la verdadera sabiduría. En eso consiste la verdadera sabiduría, en saber referir todo a Dios. Porque de Él viene todo y en Él tiene su auténtico fundamento. En eso consiste la verdadera sabiduría, en referirlo todo a Dios, porque todo viene de Él. Por eso es un error, como a veces lo he dicho también antes, es un error reducir la formación religiosa al curso de religión. Es un error. ¿Acaso Dios solamente tiene que ver con la religión? Dios no tiene que ver con las ciencias naturales, Dios no tiene que ver con la lengua, Dios no tiene que ver con la química, si todo está hecho por Dios. Mientras tú más investigas el universo, debes encontrarte con el Verbo, con quien sostiene todo. Por eso una ciencia honesta jamás puede negar la existencia de Dios. Afirmarla tampoco, pero jamás puede negarla. Una ciencia honesta jamás puede negar la existencia de Dios. Demostrarlo tampoco. Cuando ustedes escuchen que la ciencia está negando la existencia de Dios, es una ciencia deshonesta. ¿Por qué? Porque está extrapolando sus conclusiones. Es decir, está exagerando sus conclusiones más allá de lo debido, más allá de lo legítimo. Entonces, dice, el sínodo ha recomendado, el Santo Padre dice, ayudar a los fieles a distinguir bien la palabra de Dios de las revelaciones privadas. ¿Cuáles son las revelaciones privadas? Por ejemplo, las revelaciones de los santos, de la Virgen, en muchos lugares, ¿no? La Virgen se aparece en diversos lugares en la historia. Son revelaciones privadas, pero hay que distinguirlo de la revelación pública, hay que distinguirlo de la palabra de Dios. ¿Qué función tiene la revelación privada? Recordarte la palabra de Dios, acercarte a la palabra de Dios, pero nunca sustituirla. Los santos son como la palabra de Dios en la historia. Pero los santos, su testimonio, su vida, te deben llevar y conducir al encuentro de la palabra. Es decir, al encuentro de Jesucristo. Esa es la función de los santos. Ayudarte a encontrarte con Cristo. ¿Y cómo te ayuda? Con su testimonio, con su intercesión. Por eso, la necesidad de conocer sus vidas. A veces me conformo con un folletito, con un panfleto, con un afiche. Conozcamos la vida de los santos, pero a profundidad. Porque nos enseñan mucho. Bueno, entonces hay que distinguir bien la palabra de Dios de las revelaciones privadas, cuya función no es la de completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. Por ejemplo, ¿qué nos recuerda la Virgen en Fátima? ¿Qué nos recuerda la Virgen en Fátima? ¿Cuál fue su mensaje esencial? Orar por los pecadores. El mundo se está perdiendo porque está ofendiendo a Dios. La Virgen le mostró el infierno a los niños para que oren por los pecadores. Es importante volverse hacia Dios. Es importante tomar conciencia de que Dios es ofendido en el mundo. La Virgen pidió que el mundo fuera consagrado a su corazón inmaculado para protegerlo del mal. La Virgen nos recuerda la centralidad de Jesucristo, la centralidad de la palabra. Esa es su función.